Hola, ¿cómo están? Es un gusto verlos. Mi nombre es Claudio Adrián Montaño Mier y por el día de hoy voy a ser su guía en este fascinante mundo de la geografía. ¿Has notado que de repente, saliendo de viaje, el entorno cambia? Podemos hacer un recorrido por diversos biomas, por diferentes ecosistemas, y ellos influyen definitivamente en el entorno, en la vida de la gente. Y por eso es que traje un pequeño material para que vayamos haciendo un ejercicio de reflexión. ¿Te imaginas ser un lincha en Inglaterra? ¿Qué tiene de diferente? ¿Te imaginas viajar a la Sierra Huasteca y tener tu sombrero de tantoyuquero? ¿Cuál es la diferencia entre un sombrero de un hincha y un tantoyuquero? O nos podemos ir a Canadá y usar un gorro de Daniel Boone, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias que hay? ¿Por qué hay tanta diferencia en sombreros? O podríamos irnos con Indiana Jones, ¿sí? ¿Por qué son tan diferentes los sombreros? O ser un lord inglés. También podemos irnos a lo frío de Rusia, a las estepas siberianas, donde es necesario protegerse y cubrirse las orejas. También podemos ir a Yucatán, donde hace mucho calor. Podemos ir a Dubái, gracias mamá por el regalo, donde es necesario cubrirse y protegerse del sol. ¿Cuáles son las diferencias que hay en torno a los sombreros? O podríamos irnos a Canadá, con los montados de Canadá. Conforme cambia el entorno geográfico, también la gente cambia sus costumbres. Y el sombrero es uno de los elementos representativos de ello. Por ejemplo, protege del choque de las ramas cuando iba el montado a caballo, ¿no? En el caso del de Dubái, pues nos protege del sol, nos aísla y también nos protege de las corrientes de arena que hay. En el caso del de Rusia, nos protege del frío. El entorno geográfico es un factor determinante en la forma en cómo influye en la vida de ese entorno. La altitud, la longitud, la orografía, la hidrografía, el clima, el tipo de suelo, si es volcánico, si hay montañas, si hay ríos, si hay lagos. Cada uno de ellos influye de una forma diferente, dependiendo del conjunto de cada uno de ellos, influye en la forma en cómo se debe de desenvolver la vida. Para esto, bueno, pues es importante reflexionar sobre cuando vamos de viaje, cómo va cambiando, que era la pregunta que hacíamos al inicio. ¿Cómo cambia, si vamos de viaje, la forma en cómo viste la gente? La guayabera de Yucatán, ¿no? O a lo mejor el huipil de Oaxaca. Cada uno de estos vestimentas es una forma en cómo la gente reacciona a su clima, porque no se van a vestir de forma igual en Oaxaca que a lo mejor en el norte de Europa o en África o en Asia. Cada uno de los biomas, de los diferentes ecosistemas, tiene una forma de influir en las personas y por supuesto también en los seres vivos que ahí viven. Para esto, bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio comparando dos tipos diferentes de ecosistemas que hay en nuestro bello estado de Puebla. Vamos a ver el siguiente video. Por favor, obsérvalo con mucho detenimiento y lleva tus notas en la libreta. Por favor, vemos el siguiente video. La Sierra Norte y la Sierra Mixteca de Puebla. La Sierra Norte de Puebla es una cadena montañosa que constituye el extremo sur de la Sierra Madre Oriental en México. A diferencia de otras partes del estado de Puebla y de la misma Sierra Madre Oriental, la Sierra Norte posee una alta humedad que favorece la formación de caudalosas corrientes de agua, aunque inavegables. Estas corrientes constituyen cuencas que desaguan al Golfo de México. Entre ellas se encuentran los ríos Necaxa, Tuxpan, Tecolutla, Cazones y Nautla. Tiene un gran valor para el país por ser la fuente principal de madera, por su contribución al ciclo hidrológico, por ser hábitat de fauna silvestre y por su valor estético.
Por el contrario, la Sierra Mixteca, conocida también como Nudo o Escudo Mixteco, es una zona montañosa localizada entre los estados de Puebla y Oaxaca, en el sureste de México. Se le conoce también como Zempoaltépetl, las 20 montañas en náhuatl. La vegetación de las zonas áridas incluye una gran diversidad de tipos, consecuencia de la variación de microambientes, derivados de la oscilación térmica y de escasa precipitación. Aunque por su conducción de suelo y clima no son convenientes las prácticas agropecuarias, con frecuencia se realizan cambios de uso de suelo para una agricultura de baja producción y se presenta un pastoreo selectivo, dando como resultado la alteración de las condiciones de la vegetación y provocando en algunos casos un cierto nivel de erosión en los suelos. Para muchos resultaría increíble que en un mismo estado de nuestra República Mexicana existieran lugares, sitios tan opuestos, hablando de vegetación, precipitación y clima. Las barreras biogeográficas contribuyen a esta gran riqueza de biodiversidad. Contienen a las especies dentro de ella y también permiten su adaptación sistemática para lograr su supervivencia. Es importante considerar a los ríos, a los mares, las playas, las montañas, las cordilleras, las depresiones, los desiertos, como factores indispensables en la diversidad de un lugar. Por ello te invito a que en lo sucesivo observes los lugares que visitas y admires la gran riqueza de vida que hay en cada uno de ellos. Especialmente en nuestro estado, esta diversidad contribuye también al engrandecimiento de nuestro bello estado de Puebla. Hace ya algún tiempo, cuando Darwin, a bordo del Beagle, realizó ese viaje de casi un año y descubrió que en las Islas Galápagos los indicios principales sobre la evolución, él se dio cuenta que las condiciones generaban adaptabilidad en los seres vivos que ahí vivían, como era posible que había iguanas que en el lado continental pues eran completamente terrestres y en las Islas Galápagos eran semiacuáticas. Estas diferencias que se dieron entre ambos especímenes, que aunque son la misma especie, tuvieron una adaptabilidad diferente, se da precisamente por eso, por el cambio en las biobarreras en el entorno geográfico. ¿Sí? No es de gratis, por decirlo así, el hecho que a lo largo de miles de años de vida en nuestro planeta, las especies se han adaptado de manera constante para llegar a una evolución. Y gracias a esto tenemos especies que han desaparecido y hay especies que permanecen en nuestro tiempo. Vamos a ver ahora en el pizarrón algunos aspectos importantes sobre las biobarreras. Uno de ellos es el clima. La orografía. El clima es el conjunto de condiciones del tiempo, ¿sí? La precipitación de lluvia, la temperatura. La orografía son las condiciones de la tierra, si hay montañas, si hay desiertos. La hidrografía es la riqueza de agua que hay, lagos, mantos freáticos, los ríos, los mares, ¿sí? Todos estos aspectos contribuyen a la especie. En el primer caso que estábamos observando, en el caso de la Sierra Mixteca, vamos a encontrarnos algunas especies que se han adaptado a lo largo de los años para esas condiciones climáticas. Ahorita podemos observar una biznaga, un cactus, nopal, mezquite y un agave, ¿sí? Si observamos las condiciones en donde viven, podremos ver que se adaptan perfectamente a esas condiciones. Poca agua, terreno árido, ¿sí? Si ustedes ven las
las espinas, que realmente son como una forma de transformación de las hojas, contribuyen a proteger al ser vivo de que de ser alimento de otras especies menos adaptadas. También, al tener menor cantidad de hojas, pierden menor cantidad de agua con el sol inclemente que hay. Entonces, estas especies se han adaptado. En el caso del cactus, ha generado raíces tan profundas en la búsqueda del agua que prácticamente puede pasar muchísimo tiempo sin que caiga una lluvia y van a seguir viviendo, ¿sí? Estas especies de vegetales también se han adaptado a las especies de animales que habitan en ese entorno. Por ejemplo, tenemos el armadillo, el correcaminos, hay venado, hay iguana, puma, cacomixtle, a ver, lo vamos a poner por aquí, el cacomixtle y nada más. Estas especies se han adaptado perfectamente al entorno, ¿sí? Hay especies que se alimentan de ellas, de estas plantas, siguiendo nuestro ciclo de la vida. Empezamos por los productores, las plantas, los consumidores primarios, que son los vegetarianos, y que se alimentan de vegetales, los secundarios, que se alimentan de los primarios, y los terciarios, y después vienen los descomponedores. Pero en este caso lo que es importante es que las condiciones físicas de estas especies se han adaptado perfectamente a las barreras biogeográficas, ¿sí? Si nosotros pudiéramos traernos una biznaga y sembrarla en la Sierra Norte, que es el ejemplo que vamos a ver a continuación, seguramente vamos a ver que no va a prosperar porque hay unas condiciones de humedad tan altas que la biznaga prácticamente, como decimos coloquialmente, se echaría a perder. Por exceso de humedad entraría en una putrefacción anticipada y moriría antes de tiempo. Entonces, en condiciones de estas barreras biogeográficas que vimos, pues lo que podemos ver es que las especies se adaptan también a las condiciones que hay alrededor, a la cantidad de agua, al clima, a la orografía, a la hidrografía. Es importante analizar este tipo de cosas para que también cuando ustedes realicen un viaje, también se protejan. De los sombreros que vimos, ¿ustedes cuál se pondrían para ir a un lugar tan árido? Pues yo les recomendaría uno que nos protegiera el cuello y la cara, ¿no? Para que no nos quememos. O también uno que tenga una copa muy amplia para que nos proteja del sol, los hombros, y bueno, podamos hacer nuestro recorrido lo más agradable posible. Vamos a ver otro ejemplo en nuestro pizarrón de una situación como veíamos en el video anterior que es muy diferente y que es la Sierra Norte. La Sierra Norte, que se llama así porque precisamente está en la parte norte de nuestro estado, bueno, pues seguramente han conocido Zacatlán, Teciutlán, son entidades que se encuentran en la Sierra Norte y que tienen otro tipo de especies. Aquí lo que vamos a ver, tenemos árboles que, aquí está, tenemos como el abedul, como el encino, como el oyamel, que son árboles de copa muy alta, ¿sí? Aquí los vamos a tener, ricos en resinas. Este es tipo de la vegetación predominante. Son copas tan altas que la vegetación a ras del suelo es escasa o es predominantemente arbusto, pero muy escaso porque al ser de copas muy altas y muy cerradas, reducen la cantidad de sol que llega a la tierra. Entonces, la vegetación en la parte baja puede llegar a ser muy escasa en muchos lugares. Esto hace que en la parte de abajo se condense gran parte de la humedad. Y vamos a tener especies como el ocelote, como el conejo, como el coyote y como el gavilán, ¿sí?
Estamos hablando de especies predominantes. Obviamente, pues hay otro tipo de especies mucho más pequeñas, pero estamos hablando de especies predominantes, sobre todo en el sentido de la adaptación. El gavilán, el coyote, la liebre y el ocelote son especies que se han adaptado perfectamente a esas circunstancias, tanto por la cuestión del camuflaje o la mimetización, que es la palabra adecuada, para poder sobrevivir en ese entorno, ¿sí? Los alimentos que puedan tener, de los que se alimentan propiamente, se corresponden a las circunstancias y adaptaciones de cada una de estas especies, ¿sí? Es importante, dentro de todo esto, identificar la relación que hay entre los seres vivos y los animales y las plantas, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de retrospección si alguna vez has viajado a uno de estos entornos. ¿Cuál ha sido tu primera sensación al entrar en un lugar que no conoces? ¿Cómo ha sido tu viaje si en ese lugar que es nuevo para ti no tienes la vestimenta adecuada? O si no tienes el calzado adecuado. O si vas a un lugar demasiado árido y no llevas agua. O si vas a un lugar demasiado húmedo y no llevaste impermeable. Este es precisamente lo que se denomina barreras biogeográficas. Las especies se contienen en un espacio geográfico de acuerdo a las características que les permitan la supervivencia. Sin embargo, dentro de estas especies siempre va a haber alguna que se pueda adaptar a otra, pero mantiene al gran cúmulo de las especies dentro de ella, ¿sí? Esto se da precisamente por las cadenas alimentarias, se da por los procesos de adaptación y de evolución de cada uno de ellos. Yo te invito a que en tu libreta vayas retomando lo más importante del programa, que vayas realizando una planeación con este conocimiento de cómo debes prepararte para cuando realices un viaje, porque la importancia de la geografía es esto, que aprendamos a reconocer las características de los lugares donde vivimos, a dónde vamos a visitar o a dónde vamos a ir a estudiar en algún futuro o dónde vamos a trabajar para poder llegar en una condición que nos permita estar en condiciones agradables. ¿Te imaginas que el día de mañana, después de que salgas de la universidad, te contratan y te vas a trabajar a Alemania? Y tú vives aquí en una ciudad cálida como pudiera ser en el centro de Puebla, y llegas con tus jeans, con tus tenis y una camiseta y nada más. Te bajas del avión y lo primero que vas a sentir es el golpe de frío, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el norte de Europa generalmente el clima es mucho más fresco. Si llegas en una época de frío, seguramente te vas a encontrar una nevada, no va a ser agradable tu viaje, puedes enfermarte, puede ser que no te adaptes con mayor facilidad y te enfermes. Por eso es importante que calculemos, que conozcamos estas condiciones para que cuando realicemos el viaje estemos preparados y que de todos los aditamentos que pudiéramos echar mano, pues los tengamos a la mano para poder protegernos, disfrutar nuestro viaje y estar a gusto. Vamos a hacer un pequeño repaso. Las barreras biogeográficas son todas aquellas que hay en un entorno geográfico que permiten la vida, como es el clima, la orografía, la hidrografía. Claro que también contribuyen las cadenas tróficas, las cadenas alimentarias, los procesos de adaptación y evolución. Estas barreras lo que hacen es delimitar el tipo de vida que va a haber en ese espacio, ¿sí? Los tipos de seres vivos que va a haber ahí y la forma en cómo se adaptan a ese ambiente, ¿sí? Nosotros solamente vimos el día de hoy un par de biomas muy diferentes, como es la Sierra Mixteca y como es la Sierra Norte, pero también hay otros como la tundra, hay como el mezquital, como puede ser las zonas que están en la playa,
como pueden ser otro tipo de zonas montañosas, el desierto, las mesetas, las llanuras, y en todas ellas vamos a encontrar una gran diversidad de vida que se adapta a cada una de ellas. Y bueno, también vamos a encontrar el ecosistema de mar, el ecosistema de río, y en cada uno de ellos, todos este tipo de componentes se presentan y permiten que existan tipos de vida diferentes. Yo espero que el viaje del día de hoy te haya gustado, que disfrutaras de este pequeño viaje. He sido por el día de hoy tu guía de turistas en estos pequeños entornos. Mi nombre es Claudio Adrián Montaño Mier y estoy seguro que en un futuro vas a disfrutar del entorno geográfico en el que vivimos. Por la cultura de México, esto es Aprende en Casa. Muchísimas gracias.